En la vasta y soleada extensión del sureste de Irán, una estructura magnífica se alza desde el suelo del desierto. Esto es Arg-e-Bam, la ciudadela de Bam. Es un lugar que, de verdad, parece sacado directamente de las páginas de un antiguo libro de cuentos. Durante siglos, fue el edificio de adobe más grande del mundo entero. Una ciudad que se extendía y que estaba hecha completamente de ladrillos de barro, arcilla, paja y troncos de palmera. Su mera existencia es un testimonio de la ingeniosidad y la resistencia de las personas que la construyeron y vivieron aquí. Imaginen caminar por sus puertas, rodeados de muros imponentes, y sentir el peso inmenso de la historia en el aire mismo que respiran. Es, sin duda, un viaje al pasado, a una era de caravanas, mercaderes y poderosos imperios que una vez dominaron este cruce de caminos del mundo. La ciudadela es mucho más que un conjunto de edificios antiguos. Es un símbolo de una civilización que prosperó en uno de los entornos más desafiantes del planeta. Se encuentra en el borde sur de la alta meseta iraní, un lugar que fue estratégicamente vital para controlar las rutas comerciales. Durante más de 2 milenios, Arg-e-Bam fue una ciudad vibrante y viva, una fortaleza que protegía a sus habitantes y un bullicioso centro de comercio que conectaba Oriente y Occidente. Su historia es de grandes logros y también de terribles desastres, de prosperidad y de tragedia. Al mirar sus muros de tonos dorados, uno casi puede escuchar los ecos del pasado. El bullicio de los comerciantes en el bazar, la llamada a la oración desde el minarete y la vida cotidiana de miles de personas desarrollándose dentro de su abrazo protector. La importancia de Arg-e-Bam va mucho más allá de su tamaño físico o de su relevancia histórica. Representa una conexión profunda entre los seres humanos y su entorno. Los habitantes de Bam utilizaron la tierra misma bajo sus pies para crear sus hogares, sus mezquitas y sus fortificaciones. Esto era arquitectura sostenible mucho antes de que existiera ese término. Comprendían las propiedades de los materiales locales y cómo usarlos para construir estructuras capaces de resistir el duro clima desértico, proporcionando refugio fresco ante el intenso calor del verano. La ciudadela es un recordatorio poderoso de cómo la sabiduría antigua puede ofrecer soluciones a desafíos modernos, mostrándonos una forma de vivir en armonía con el mundo natural que en muchos sentidos hemos olvidado. Mi viaje para comprender este lugar increíble comenzó con una sensación de asombro. Al estar hoy frente a sus puertas restauradas, el 15 de junio de 2025, es difícil no sentirse conmovido por su escala y belleza. La ciudadela cubre un área de aproximadamente 180.000 metros cuadrados, todo ello rodeado por muros monumentales de hasta 7 metros de altura y casi 2 kilómetros de longitud. Es un laberinto de callejuelas estrechas, patios y edificios públicos impresionantes. Esto no es solo un sitio arqueológico, es una lección viva de historia, ingeniería y resiliencia humana. Su historia merece ser contada, la historia de una ciudad hecha de tierra que contra todo pronóstico ha perdurado a lo largo de los siglos y ha resurgido de sus propias cenizas. Los orígenes de Arg-e-Bam están envueltos en las brumas de la antigüedad, con leyendas que sitúan su fundación en la época del Imperio Aqueménida, hace más de 2000 años. Aunque la fecha exacta es motivo de debate entre los historiadores, las evidencias arqueológicas confirman que el lugar ha estado habitado al menos desde el siglo IV a.C. Su ubicación estratégica la convirtió en un puesto esencial, un oasis fortificado que ofrecía seguridad y provisiones a los viajeros que cruzaban el implacable desierto. La ciudadela ganó importancia durante los imperios Parto y Sasánida, convirtiéndose en un importante centro militar y administrativo. Fue en este periodo cuando comenzó a tomar forma el núcleo de la fortaleza que vemos hoy, con sus muros imponentes y bastiones diseñados para repeler invasores y proyectar poder por toda la región. La época dorada de Arg-e-Bam llegó con la expansión de la Ruta de la Seda. Desde el siglo VII hasta el XI, la ciudadela floreció como un cruce fundamental en esta legendaria red de rutas comerciales. Las caravanas cargadas de seda, especias, metales preciosos y tejidos de China e India hacían escala aquí antes de continuar su largo viaje hacia los mercados de Oriente Medio y Europa. La ciudad se convirtió en un crisol de culturas, un lugar donde mercaderes de diferentes tierras intercambiaban no solo bienes, sino también ideas, tecnologías y creencias. La riqueza generada por este comercio
transformó a Bam en un centro urbano próspero y sofisticado, famoso por la calidad de sus propios tejidos de seda y algodón, muy valorados a lo largo de la ruta. Este periodo de prosperidad vio la expansión y desarrollo de la ciudadela hasta convertirse en la compleja ciudad dentro de otra ciudad que llegó a ser. Los gobernantes e intendentes de Bam invirtieron mucho en su infraestructura, construyendo residencias señoriales, baños públicos, mezquitas y un bullicioso bazar que era el corazón de la vida comercial. La ciudad era conocida por su intrincado sistema de Qanat, una antigua e ingeniosa red de canales subterráneos que traía agua desde las montañas cercanas para sostener la ciudad y regar los palmerales circundantes. Este dominio sobre el agua era la savia de Bam, permitiendo que una gran población prosperara en un entorno árido y consolidando su estatus como oasis indispensable en la ruta de la seda. Sin embargo, la fortuna de Arghe Bam, como la de la propia ruta de la seda, empezó a declinar. La ciudad sufrió numerosas invasiones, incluyendo ataques devastadores por parte de tribus afganas y baluchis en el siglo XVIII. A medida que las rutas marítimas se convirtieron en la opción preferida para el comercio internacional, las rutas de caravanas terrestres perdieron importancia y Bam fue perdiendo poco a poco su relevancia estratégica y comercial. La ciudadela fue abandonada gradualmente y su población se trasladó a la nueva y moderna ciudad de Bam, que creció fuera de sus antiguos muros. Durante un tiempo, sirvió como cuartel militar, pero ya en el siglo XX, la gran ciudadela se había convertido en un monumento silencioso y fantasmal de su glorioso pasado, con sus muros de barro desmoronándose lentamente bajo el sol del desierto. La arquitectura de Arghe Bam es, sin duda, una lección magistral en el uso de materiales locales y naturales. Todo el complejo está construido con adobe, una mezcla de barro secado al sol, arcilla y agua, a menudo reforzada con paja o ramas de palmera. Este material humilde, extraído directamente de la llanura desértica que la rodea, se utilizó para crear desde las sencillas viviendas de los habitantes hasta las fortificaciones monumentales y los lujosos aposentos del gobernador. La elección del adobe no fue solo cuestión de conveniencia, fue en realidad una respuesta profundamente inteligente al clima local. Los gruesos muros de adobe poseen excelentes propiedades térmicas, absorbiendo el calor del sol durante el día y liberándolo lentamente por la noche, lo que ayuda a mantener los interiores notablemente frescos en verano y cálidos en invierno. La ciudadela fue diseñada con brillantez como una ciudad fortificada. Está rodeada por un enorme muro exterior, salpicado por 38 torres de vigilancia, que brindaban puntos de observación estratégicos para detectar amenazas. Este muro exterior protegía la zona residencial principal, el bazar y los edificios públicos. Dentro de este perímetro, en el punto más alto del lugar, había un segundo conjunto de fortificaciones internas que encerraban los aposentos del gobernador y los cuarteles militares. Este diseño concéntrico creaba múltiples capas de defensa. Si los muros exteriores eran superados, los defensores podían retirarse a la ciudadela interior, una fortaleza dentro de otra, para resistir hasta el final. Este ingenioso diseño aseguraba la protección de los gobernantes de la ciudad y de su guarnición militar. La vida dentro de la ciudadela estaba meticulosamente organizada. La ciudad se dividía en distritos distintos, cada uno con su propia función. Las áreas residenciales eran un laberinto de callejones estrechos y sinuosos, diseñados para crear sombra y confundir a posibles invasores. Las casas solían construirse alrededor de un patio central, que proporcionaba un espacio privado al aire libre para la familia. Muchas viviendas contaban con atrapavientos, o altas torres diseñadas para canalizar las brisas frescas hacia el interior de las estancias, una forma natural de aire acondicionado que todavía se utiliza en la arquitectura iraní. Esta planificación urbana tan cuidada generó un entorno cómodo y funcional para miles de habitantes, todo ello dentro de los muros de la ciudad. Más allá de las viviendas y fortificaciones, Arghe Bam contenía todos los elementos de una ciudad autosuficiente. Tenía una gran mezquita, un caravanserai para alojar a los mercaderes visitantes y sus animales, baños públicos y escuelas. El bazar, un mercado cubierto, era el corazón económico y social de la ciudadela, donde se comerciaban bienes y se compartían noticias. Toda la ciudad se sostenía gracias al extraordinario sistema de Qanat,
la red de acueductos subterráneos que traía agua desde colinas lejanas. Esta maravilla de la ingeniería antigua no solo proporcionaba agua potable, sino que también permitía la agricultura, haciendo que los palmerales prosperaran a las afueras de la ciudad y garantizando una fuente vital de alimento e ingresos. La ciudad era, en verdad, un mundo completo y autosuficiente. Durante siglos, la vida dentro de los muros de Arghebam fue un vibrante tapiz de comercio, fe y comunidad. La ciudad estaba estructurada jerárquicamente, con la clase gobernante y el ejército ocupando la zona más segura y elevada de la ciudadela, mientras que los comerciantes, artesanos y agricultores vivían en los extensos barrios públicos más abajo. Esta división no era solo social, sino también práctica, asegurando que el centro de mando de la ciudad siempre fuera el área mejor protegida. La vida diaria de la mayoría de los habitantes giraba en torno a su oficio y a sus familias. Los estrechos y sombreados callejones debieron estar llenos de los sonidos de niños jugando, artesanos trabajando y el murmullo constante de conversaciones que se escapaban de las puertas abiertas de las casas con patio. El bazar era el corazón palpitante de la ciudad. Era una larga calle abovedada donde los tenderos vendían desde tejidos y cerámicas locales hasta especias exóticas y joyas traídas por las caravanas. El aire estaría impregnado del aroma de especias, perfumes y pan recién horneado. Era mucho más que un lugar para comprar y vender. Era el centro social de Bam. Allí, la gente se reunía para intercambiar noticias, chismes e historias de tierras lejanas. Era en el bazar donde la ciudad sentía su conexión con el mundo exterior, mientras mercaderes de diferentes culturas regateaban precios y compartían relatos de sus viajes por la ruta de la seda, aportando un sabor cosmopolita a este remoto enclave del desierto. La fe y la tradición jugaban un papel central en la vida de los habitantes de Bam. La mezquita congregacional, con su hermoso trabajo de ladrillo y su sala de oración abovedada, era el centro espiritual de la comunidad. Las llamadas diarias a la oración desde su minarete debieron resonar por toda la ciudadela, marcando el ritmo de cada día. Las festividades y celebraciones religiosas reunían a la comunidad, con encuentros públicos y comidas compartidas que fortalecían los lazos entre vecinos. La ciudad también contaba con un templo de fuego zoroastriano de una época anterior, testimonio de la larga y diversa historia religiosa de la región. Estos espacios sagrados brindaban consuelo, orientación y un sentido de identidad compartida a los habitantes de Bam. La ciudadela era también un lugar de aprendizaje e innovación. El conocimiento necesario para construir y mantener una estructura de adobe tan inmensa se transmitía de generación en generación. Los albañiles y arquitectos eran miembros muy respetados de la comunidad, poseedores de un profundo entendimiento de cómo trabajar con la tierra. Los ingeniosos atrapavientos y el sofisticado sistema de Kanat eran fruto de siglos de observación y perfeccionamiento. Esta sabiduría ancestral no estaba escrita en libros, sino que estaba incrustada en el tejido mismo de la ciudad y en las habilidades de su gente. La vida en Arghebam era una demostración de una forma de vida sostenible y resiliente, perfectamente adaptada a su entorno. La mañana del 26 de diciembre de 2003 comenzó como cualquier otra en la moderna ciudad de Bam. El aire estaba fresco, y la primera luz del amanecer apenas empezaba a asomar sobre la antigua ciudadela, que permanecía como un guardián silencioso en el borde de la ciudad. Muchos todavía dormían en sus camas, disfrutando esos tranquilos momentos antes de que el día comenzara de verdad. Pero, a las 5:26 de la mañana, hora local, un evento catastrófico desgarró la ciudad. Un potente terremoto con una magnitud de 6,6 golpeó con una fuerza devastadora. Su epicentro estaba a solo unos pocos kilómetros, y su escasa profundidad hizo que la sacudida fuera increíblemente violenta. En cuestión de segundos, la mañana apacible fue destrozada por un rugido aterrador, mientras el suelo se agitaba y los edificios colapsaban. El impacto del terremoto en la antigua ciudadela de Bam fue casi total. Las magníficas estructuras de adobe, que habían resistido durante siglos, resultaron trágicamente vulnerables a las intensas ondas sísmicas. Los muros de barro, torres y cúpulas se derrumbaron en enormes montones de polvo y escombros. Los icónicos aposentos del gobernador, que coronaban el punto más alto de la ciudadela, se desintegraron. Las enormes murallas defensivas, símbolo de fortaleza impenetrable,
quedaron abiertas y destrozadas en incontables lugares. La intrincada red de callejones y patios desapareció bajo un mar de escombros. Más del 80% de la estructura de adobe más grande del mundo fue destruida en menos de un minuto. El costo humano en la moderna ciudad de Bam fue incluso más horrible. El mismo adobe y la construcción tradicional de ladrillo que hacían tan hermosa a la antigua ciudadela resultaron mortales para los habitantes de la ciudad nueva. Decenas de miles de viviendas colapsaron, atrapando familias enteras mientras dormían. El número oficial de muertos superó las 26.000 personas, con decenas de miles más heridas y sin hogar. La infraestructura de la ciudad fue completamente aniquilada. Los hospitales quedaron destruidos, las líneas de comunicación cortadas y las carreteras bloqueadas por los escombros, lo que hizo increíblemente difícil que llegara la ayuda. En los momentos inmediatos tras el desastre, los sobrevivientes excavaban entre los restos con sus propias manos, buscando desesperadamente a sus seres queridos en una escena de caos y dolor inimaginables. Para la gente de Bam, la pérdida fue doble. Perdieron a sus familias, sus hogares y sus medios de vida. Pero también perdieron su historia. La ciudadela no era solo una atracción turística, era el alma de su ciudad, una fuente profunda de identidad y orgullo que los conectaba con un pasado glorioso. Su destrucción se sintió como una herida mortal en el espíritu de la comunidad. En los días posteriores al terremoto, mientras el mundo observaba horrorizado y la magnitud de la tragedia se hacía evidente, una pregunta flotaba en el aire polvoriento. ¿Podría una ciudad y una ciudadela tan absolutamente devastadas volver alguna vez a la vida? El desafío parecía insuperable. En el inmediato después del terremoto, la escena en Arg-e-Bam era de una desolación absoluta. Lo que una vez fue una ciudad majestuosa y laberíntica de barro se había convertido en un paisaje casi irreconocible de ruinas. Las murallas que durante siglos habían definido su silueta quedaban reducidas a restos irregulares. Los delicados arcos y cúpulas de las mezquitas y edificios públicos habían implosionado, dejando enormes vacíos y montañas de escombros. Las torres de vigilancia, antes orgullosas, yacían en montones, con su integridad estructural completamente comprometida. Recorrer el sitio era una experiencia peligrosa y desgarradora. Cada paso recordaba el inmenso poder del terremoto y la fragilidad de este antiguo patrimonio. La destrucción no fue uniforme, pero sí devastadoramente completa. Las partes más antiguas de la ciudadela, especialmente las estructuras en su punto más alto como el castillo del gobernador, sufrieron el colapso más catastrófico. Estas secciones, construidas y reconstruidas a lo largo de los siglos, carecían de la fuerza estructural necesaria para resistir el violento y prolongado temblor. La intrincada red de calles y callejones, que antes era una maravilla de la planificación urbana, quedó completamente obstruida por los escombros, haciendo imposible recorrer el lugar. La cantidad de material colapsado era asombrosa, enterrando el trazado de la ciudad y convirtiendo incluso la tarea de evaluar los daños en un desafío monumental para arqueólogos e ingenieros. El impacto psicológico de esta destrucción en los supervivientes fue profundo. La ciudadela era una presencia constante y tranquilizadora en sus vidas, un vínculo físico con sus antepasados y un símbolo de su identidad cultural. Su repentina y violenta desaparición fue un trauma cultural enorme, que se sumaba al dolor personal de perder a familiares y amigos. Para muchos, ver la fortaleza arruinada era como ver su propia historia borrada. Esto planteaba preguntas difíciles sobre el futuro. ¿Cómo podría la comunidad de Bam recuperar su espíritu cuando su símbolo más importante de resiliencia y continuidad había sido destruido de manera tan completa? Los montones de barro y ladrillo eran más que escombros. Representaban los fragmentos rotos de una memoria colectiva. La respuesta inicial de los expertos en patrimonio de todo el mundo fue variada. Algunos temían que el daño era tan extenso que una restauración significativa sería imposible. La tarea de limpiar los escombros sin causar más daño, de documentar cada ladrillo caído y cada fragmento, y de comprender la compleja estructura de los edificios colapsados, parecía abrumadora. Hubo debates sobre si debía dejarse como un memorial del desastre o si debía intentarse reconstruirlo. El mundo lamentó la pérdida de una pieza única de la historia humana, y durante un tiempo, el futuro de Arg-e-Bam quedó en un delicado equilibrio, sepultado bajo el peso de sus propias ruinas.
Frente a una devastación tan abrumadora, comenzó a ocurrir algo realmente notable. La tragedia de BAM resonó en todo el mundo, provocando una oleada de apoyo internacional sin precedentes. Gobiernos, organizaciones culturales e individuos de decenas de países ofrecieron su ayuda. El mundo no estaba dispuesto a dejar que este patrimonio insustituible desapareciera para siempre. Esta respuesta global fue un mensaje poderoso de solidaridad con el pueblo de Irán. Demostró una comprensión compartida de que Arg-e-Bam no era solo patrimonio iraní, sino patrimonio mundial, un tesoro que pertenecía a toda la humanidad y cuya pérdida nos empobrecería a todos. Este espíritu de cooperación internacional se convertiría en la base de la recuperación de la ciudadela. Uno de los pasos más importantes vino de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En 2004, en una decisión de emergencia, Arg-e-Bam y su entorno cultural fueron inscritos en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Esta designación fue crucial. Inmediatamente centró la atención global en el sitio y movilizó experiencia y fondos internacionales para su preservación y reconstrucción. La UNESCO se convirtió en un coordinador clave, reuniendo equipos de arqueólogos, arquitectos, ingenieros y especialistas en conservación de países como Italia, Francia, Alemania y Japón, que trabajaron junto a sus colegas iraníes. Esta colaboración creó una plataforma única para compartir conocimientos y desarrollar técnicas innovadoras de restauración. La primera fase del trabajo fue lenta, meticulosa e increíblemente desafiante. Consistió en limpiar cuidadosamente los escombros, recuperar materiales originales y realizar extensos estudios arqueológicos para documentar todo lo que se encontraba. No era una simple operación de limpieza, era un proceso minucioso de arqueología forense. Cada ladrillo caído y cada fragmento de yeso decorado se trataba como una pista vital para ayudar a los expertos a entender los métodos de construcción originales y recomponer el rompecabezas de la ciudadela. Se utilizaron tecnologías avanzadas, como el escaneo láser tridimensional y las imágenes satelitales, para crear modelos digitales precisos del sitio antes y después del terremoto, proporcionando una hoja de ruta invaluable para la reconstrucción. Este esfuerzo internacional era mucho más que reconstruir muros de piedra y barro. Se trataba de reconstruir la esperanza. La presencia de expertos de todo el mundo, trabajando codo a codo con artesanos y obreros locales de BAM, fue un símbolo poderoso de resiliencia. Mostraba a la comunidad en duelo que no estaban solos y que su identidad cultural era valorada por la comunidad global. El proyecto ofreció empleo y formación necesarios a la población local, permitiéndoles ser participantes activos en la restauración de su propio patrimonio. Este espíritu colaborativo transformó el sitio del desastre en un taller internacional vibrante de preservación cultural y en un faro de esperanza para el futuro. La reconstrucción de Arg-e-Bam se guió por la filosofía de la anastilosis, un principio arqueológico que consiste en reensamblar un monumento en ruinas utilizando en la mayor medida posible sus elementos originales. Esto se combinó con un profundo respeto por las técnicas de construcción tradicionales que dieron vida a la ciudadela en primer lugar. El proyecto no buscaba crear una réplica moderna, sino lograr una restauración auténtica. Los artesanos locales, muchos de los cuales habían heredado sus habilidades de sus antepasados, fueron fundamentales en este proceso. Enseñaron a los equipos internacionales los secretos de la fabricación de ladrillos de adobe que podían igualar a los originales en composición y resistencia, y cómo aplicar los morteros a base de barro que mantuvieron unida la ciudad durante siglos. Un desafío clave fue hacer que las estructuras reconstruidas fueran más resistentes a futuros terremotos sin comprometer su autenticidad histórica. Esto llevó a una fusión notable de sabiduría ancestral y ciencia moderna. Ingenieros y conservadores trabajaron juntos para desarrollar técnicas innovadoras y mínimamente invasivas de refuerzo. En algunos casos, materiales modernos como mallas de fibra de vidrio o vigas de madera se integraron estratégicamente dentro de los muros de adobe para aportar mayor estabilidad estructural. Estas intervenciones se diseñaron cuidadosamente para ser invisibles desde el exterior, preservando el aspecto tradicional de los edificios y mejorando significativamente su comportamiento sísmico. Este enfoque se ha convertido desde entonces en un modelo para la protección de otros sitios de arquitectura de tierra en todo el mundo. El avance de la reconstrucción ha sido un lento pero constante viaje de renacimiento.
En las últimas 2 décadas, se han recuperado secciones significativas de la ciudadela. Las enormes murallas exteriores y muchas de las torres de vigilancia han sido reconstruidas con esmero. La puerta de entrada principal vuelve a estar en pie, dando la bienvenida a los visitantes. El trabajo se ha centrado en estructuras clave como el bazar, la caravanserai y partes de los aposentos del gobernador. Caminar hoy por las secciones restauradas permite experimentar de nuevo la atmósfera única de la ciudad antigua. El proyecto ha sido un testimonio de paciencia y dedicación, donde cada muro reconstruido y cada cúpula revocada representa una pequeña victoria frente a las fuerzas de la destrucción. En 2013, una década después del terremoto, la UNESCO reconoció el increíble progreso logrado retirando a Arq-e-Bam de la lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Fue un momento sumamente significativo, un reconocimiento formal de que el futuro del sitio estaba asegurado. Era un tributo a la exitosa colaboración entre Irán y la comunidad internacional, y a la resiliencia del pueblo de Bam. La reconstrucción sigue en marcha, con mucho trabajo aún por hacer. Pero la ciudadela ya no es un símbolo de pérdida. Se ha transformado en un laboratorio vivo de conservación y en un poderoso monumento a lo que puede lograrse cuando la humanidad trabaja unida para proteger su legado compartido. Hoy, 15 de junio de 2025, Arq-e-Bam no se presenta como una ruina, sino como un poderoso símbolo de renacimiento y esperanza. Es un testimonio de la extraordinaria resiliencia del espíritu humano y del poder duradero de la identidad cultural. El recorrido de la ciudadela, desde su destrucción casi total hasta su restauración meticulosa, ofrece una lección profunda para el mundo. Demuestra que, incluso ante los desastres más devastadores, es posible reconstruir no solo edificios, sino también comunidades y su sentido de la historia. Los muros restaurados de Bam son fuente de un inmenso orgullo para su gente, una manifestación física de su negativa a ser derrotados por la tragedia. Son un vínculo con su pasado y una base para su futuro. La reconstrucción de Arq-e-Bam también la ha convertido en un centro global de aprendizaje y conservación. El proyecto se ha transformado en un caso de estudio sobre cómo combinar la artesanía tradicional con técnicas científicas de vanguardia para preservar la arquitectura de tierra. Académicos, arquitectos e ingenieros de todo el mundo acuden ahora a Bam para estudiar los métodos empleados en su restauración. El conocimiento adquirido aquí es invaluable para proteger otros sitios patrimoniales vulnerables, especialmente aquellos construidos con materiales naturales. La ciudadela ha pasado de ser un lugar de pérdida a convertirse en un recurso educativo dinámico, asegurando que las lecciones aprendidas de su resurgimiento beneficien a las generaciones venideras. Además, la historia de Bam promueve los principios de sostenibilidad tan cruciales en nuestro mundo actual. La ciudadela es un ejemplo impresionante de arquitectura en perfecta armonía con su entorno. El uso de materiales locales y naturales y sus ingeniosas soluciones de control climático, como captadores de viento y gruesos muros de adobe, ofrecen respuestas atemporales para una vida sostenible. En una época de cambio climático y agotamiento de recursos, Arq-e-Bam nos recuerda la sabiduría contenida en las tradiciones constructivas ancestrales. Nos anima a mirar al pasado no solo para obtener conocimiento histórico, sino también inspiración práctica sobre cómo construir un futuro más sostenible y resiliente. En última instancia, la mayor importancia de Arq-e-Bam hoy reside en su papel como símbolo de colaboración global y humanidad compartida. El terremoto pudo haber sido el capítulo final de su larga historia, pero en cambio, dio lugar a un nuevo comienzo. La imagen de expertos iraníes trabajando junto a equipos de todo el mundo, unidos por el objetivo común de salvar este sitio invaluable, es un antídoto poderoso para un mundo a menudo marcado por la división. La ciudadela de Bam es mucho más que la mayor estructura de adobe del mundo. Es un monumento a la esperanza, un modelo para la conservación del patrimonio y un brillante ejemplo de lo que podemos lograr cuando elegimos construir puentes en lugar de muros. Muchas gracias por ver este video. Si lo disfrutaste, por favor, danos un me gusta y déjanos saber en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Si te interesa algún evento histórico o personaje en particular, no dudes en sugerirlo abajo. Tu retroalimentación nos ayuda a traer más historias del pasado a la vida. Hasta la próxima.